Y
trabajo como de examen. Buenas noches. Buenas noches, Para ver si me escuchan. noches, licenciada, sí se le escucha. Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. No sé si alcanzan a ver la presentación. Sí, licenciada, te mira. Esta es nuestra tercera clase del examen final, ¿verdad? Entonces, solo para información general, ahorita son a las 7:09. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase para que de una vez esto entra en el examen final. Ya no vamos a tener, habíamos hablado de un laboratorio, que el examen valiera 15, pero estamos calificándolo todavía, entonces básicamente esta información no lo vamos a repetir, son a las 7:10. Básicamente el examen, segundo parcial, lo estamos valorando por 20 puntos y el trabajo por 20 puntos, sobre todo que tiene que ver mucho con la presentación. Y también a la otra persona que reclamó porque no se le dio un trabajo grupal, entonces también va a depender de la fecha que se estipuló, la fecha exacta tal como las normas, porque muchas veces exigimos mucho, pero tampoco somos responsables, entonces eso no lo vamos a seguir permitiendo. Entonces, únicamente para dar la información general, ya estaremos publicándolo estos días, ¿verdad? El segundo parcial. Entonces, estamos terminando la calificación todavía en proceso del examen y de los trabajos. Únicamente, esto es nuestra tercera clase del examen final. Ustedes saben que el lunes hay feriado y corre el tiempo, entonces vamos a ir corriendo con el contenido del examen parcial porque según nuestra programación pues nos falta bastante. Todavía tenemos el capítulo 5º y 6º y estamos abordando en esta segunda clase el 4º capítulo. Sin embargo, también vamos a utilizar el mismo procedimiento como en el segundo examen parcial. Estuvimos trabajando con mucha presentación, no sé si les ayudó a ustedes o no, pero voy a tratar de, al nada más de avanzar aquí a la segunda, la próxima semana, lo que vemos en clase, la próxima semana yo le estoy enviando. Yo lo estoy enviando para que ustedes empiezan a estudiar porque hay algunos que todavía le faltan algunas notas todavía. Entonces, recordemos que el examen final vale 30 puntos, ¿verdad? Entonces, para que empiezan a estudiar, también ya no vamos a tener otros laboratorios, sino que sería hasta el examen final, porque sí nos está costando un poco. Sobre todo que hay algunas personas que también no están al tiempo y sí se lo agradecería bastante a todos, ¿verdad? Si no se examinan el día de la fecha estipulado, entonces que no los avise, porque nos pasó en el segundo parcial, para ir avanzando y no atrasar con todos los demás que se examinaron puntualmente en la fecha estipulada. Pero también hay algunos con compromisos que no pudieron examinarse en la fecha estipulada. Entonces, dimos una fecha el sábado extemporánea. Pero después de eso todavía habían otras personas que no sabían si qué fecha es el examen y se les mandó a avisar. Entonces, también para no atrasarlos todos, porque esto nos viene atrasando las calificaciones y volver a programar. Entonces, solicito su apoyo, ¿verdad? Para que fueran un poquitito más responsables, ¿verdad? Y no atrasar, porque igual, o sea, volver a programar pues nos viene atrasando las calificaciones únicamente y vamos a continuar. Otra información relacionada al final no vamos a dar porque si nos atrasamos y es mucho contenido.
lo que corresponde en el examen final. Y así entonces, de nuevo, bienvenida a todos los 73 conectados, aunque hay 171 inscritos, pero hay 73 conectados. Entonces, vamos a seguir según nuestra programación. Hoy nos corresponde ver la relación jurídico-agrario. Básicamente tenemos las relaciones jurídicos agrarias. Las relaciones sociales en el ámbito rural se regulan por el ordenamiento jurídico agrario en particular. Ya es obvio admitir que en forma general las normas propias del ordenamiento jurídico general también rigen otros aspectos de la vida del hombre en las zonas rurales. Sabemos muy bien que en el área rural, pues también no solamente es, bueno, hay una relación jurídico-agrario, quién es el que cultiva la tierra, quién es, a qué nos referimos básicamente en el hombre que cultiva la tierra en las zonas rurales. Alguien nos explica cómo ese tema lo hemos abordado básicamente en varias oportunidades. ¿A qué zona nos referimos específicamente del área cuando hablamos de la región o los aspectos de la vida del hombre de las zonas rurales? Cuando hablamos de zonas rurales, ¿a qué parte del territorio de Guatemala nos referimos? ¿Quién nos podría explicar? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Eno. Serían las áreas rurales, son, por ejemplo, para mí los departamentos, los municipios, caseríos. ¿Alguien más? Linda, normal, o regularmente le llamamos el interior del país, ¿verdad? Que es donde se alojan la mayor parte de campesinos, ¿verdad? De las aldeas y los caseríos que se encuentran así como que más adentro de nuestro país y de nuestros departamentos. Muchas gracias a las dos intervenciones. Básicamente se refiere al campesino, a las personas, tanto hombres como hay mujeres, solo se generaliza, por ejemplo, campesino, pero están las mujeres campesinas que cultivan la tierra. Entonces, nos referimos a hombres, mujeres que cultivan la tierra específicamente, que su labor especial, la que cosechan hortaliza, cosecha de la canasta básica. A eso se refiere y dónde los ubicamos cabalmente lo que dijo Enoe y Sonia. Básicamente se refiere de las comunidades donde hay una extensión de tierra donde se puede producir cosechas para abastecer los mercados. Pues a eso en la vida del hombre en las zonas rurales. En las zonas rurales, en los municipios, aldeas, cantones, caseríos, donde hay un pedazo de tierra para poder cosechar hortalizas, maíz, frijol, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere únicamente. Permítame un segundo.
Entonces seguimos con la presentación de nuevo. Esto es lo que constituye la relación jurídica agraria. En términos generales puede decirse que ella consiste en una relación de la vida práctica a la que el derecho objetivo agrario de significado jurídico contribuyéndole determinados efectos jurídicos, clasificaciones, elementos por el sujeto, por el objeto. Entonces, básicamente, ¿a qué nos referimos? Como ya vimos, por ejemplo, el elemento, el objeto, el sujeto, estamos hablando que tiene que ver el hombre, tiene que ver la tierra donde se puede cosechar o donde se puede trabajar para poder producir lo que se requiere. Aquí también nos indica en atención a que en toda relación existen dos aspectos, uno de existencia y otro de atribución, deber y poder. Hay siempre en ella un doble objeto, sujeto activo, o sea, titular del derecho, y el sujeto pasivo o obligación o deudor. Cada uno de ellos puede estar constituido por una o varias personas. Las relaciones jurídicas agrarias se clasifican de acuerdo con el sujeto en atención a que el mismo puede tener un poder dirigido contra la generalidad de objetos, o sea, contra un sujeto pasivo indeterminado o contra una persona determinada. En el primer caso se hallan las relaciones absolutas o de exclusión derechos reales. En el segundo se hallan las relaciones relativas derechos creditorios. Las relaciones se diferencian según que su objeto sea una cosa o un bien o una conducta. Sujeto, vinculante, elementos vinculantes por el vínculo. Entonces, básicamente, como lo vemos acá, son términos que lo que nos indica quiénes son. Estamos hablando del bien, estamos hablando de la tierra, estamos hablando de la producción, estamos hablando del hombre. Y esta parte nos sigue generando otros elementos. La relación agraria tiene su fundamento en la norma jurídica agraria, pero admitida esta fundamentación en el derecho objetivo, la relación tiene su causa inmediata en los hechos jurídicos que oponen en contacto a los sujetos de aquella, creando entre ellos un vínculo de poder y correlativamente el del deber. El vínculo también sufre modificaciones según su intencionalidad vinculante de las partes y las disposiciones expresas de la ley agraria, naturaleza y modos de ciertas relaciones jurídicas y de sus características vinculatorios. Por otra parte, es bueno considerar que los contenidos puedan ser formales o materiales. Entonces, básicamente, como lo vemos aquí, el hombre puede producir sin la tierra, no puede producir. El hombre o el sujeto en el área rural, es lo que estamos viendo, se puede hacer o se puede producir la cosecha o trabajar la cosecha solo, sí, sin la mano del hombre. No se puede. Entonces, básicamente, se requieren de los elementos, de estos elementos fundamentales, sujeto pasivo, sujeto activo, de estos elementos fundamentales, pero también son elementos fundamentales que no se puede tenerlos ahí sin tener la regulación. Como por ejemplo, la regulación que se tiene específicamente es que también no estamos hablando de un solo grupo de hombres, de una sola persona
hay varios productos, lo que se cosecha. Estamos hablando del maíz, estamos hablando de frijol, y no se pueden mezclar en un solo pedazo o en una sola extensión de tierra, por ejemplo, mezclar, sembrar milpa, frijol en un solo o sembrar hortaliza en un solo simultáneamente, no se puede. Entonces, hay áreas, hay temporadas que se siembra en cada temporada. Por ejemplo, ahorita en la mayor parte de tierra fría, digamos, en el caso de Guatemala, pues ahorita en tierra fría es la cosecha de frijol en algún lado, es la cosecha de elotes, se viene cosechando, es la temporada de acuerdo el calendario que está programado, de acuerdo a las épocas que se siembra y se cosecha. Ahora lo vemos mucho que hay elote. En el caso de tierra frío, en el caso de las costas, pues también hay 2 cosechas al año, que lo podemos ver, las cosechas hay 2 veces al año, y no solamente, sino que si nos damos cuenta ahorita, es la cosecha en la época que estamos, el Día de los Santos, de mucho jocote. Entonces, también los jocotes no se producen en cualquier lado. A ver, ¿quién me menciona en qué lado se producen los jocotes? Hay unos, bueno, nos gustan mucho los jocotes, que es la temporada, los rojos o corona, como le llaman, pero hay otros amarillos. Entonces, esas cosechas se dan básicamente en determinadas regiones, pero hay regiones donde se da, por ejemplo, los melocotones exclusivamente, que ya pasó la temporada, como también manzana. Entonces, esas especialidades, se sabe qué cosecha se sale o qué cosecha sale en cada temporada. Y a eso el hombre está pendiente. ¿Y quién es el hombre que los cosecha? Estamos hablando de nuevo del campesino, del agricultor. Esvin levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? Vamos a ver. Bueno, no hay nadie. Entonces, son estas temporadas que estamos viendo aquí, pero entonces, ¿qué le regula al hombre? No puede entrar en otro territorio que no le corresponde. Entonces, están las porciones de tierra que están divididas. ¿Cómo se dividen las porciones de tierra a cada campesino o a cada agricultor? Se divide a través de un monjón, se divide a través, y entonces, ¿dónde encontramos esa división? Lo encontramos entonces, cada quien le pertenece, si es registro, si es propietario, no es propietario, o él alquila, o el campesino alquila el terreno, porque también se puede alquilar. Y a esto estamos llamados entonces que está regulado. ¿Y cómo está regulado? Sabemos la regulación si él es propietario o lo está alquilando. Entonces, allí es donde lo vemos, la regularización y la intervención, como lo dice acá, jurídica, agrario, es administrativo, sí, pero también está regulado la intervención del hombre. Entonces, tiene que existir ambas partes para poder ver lo que sí se regulariza y conoce la parte de la producción en cada temporada. ¿Qué se produce en el tiempo de invierno? ¿Qué se produce en el tiempo de verano? Entonces, básicamente, allí es donde se tiene la relación jurídica agraria. También pasamos al siguiente diapositivo. Del mismo modo, puede suceder con el sujeto, ya que si se piensa en una cosa o en un servicio, se lo considera solamente como contenido formal. En cambio, si se trata de un bosque, el objeto es analizado por su contenido material. El vínculo puede ser considerado a través de su contenido puramente formal o material. En el primer caso se trataría de las formas de vincular, se acuerda a los fines determinados que se establecen por lo general en la misma ley, dominio, contrato, sucesiones, policía, etcétera, pero además debe distinguirse el aspecto material cuanto analizamos. 1, dominio agrario,
forestal o el contrato de arrendamiento, etcétera. Cabalmente es lo que le decía. ¿Cómo se regula donde el hombre ocupa? Estamos hablando si es propietario, no es propietario o lo alquila. Alguien me menciona cómo se llama la institución del Estado. Le doy un punto. ¿Cómo se llama la institución del Estado que también le provee arrendamiento de tierra a las comunidades para que pueden sembrar en la tierra, pero en calidad de arrendamiento? ¿Sería Fontierra, licenciada? ¿Cuál es su nombre? Darwin. Darwin Josué Rogel Ramírez. Darwin. Es Fontierra. ¿Alguien más tiene conocimiento cómo se trabaja lo que es el arrendamiento de tierra y qué se siembra exclusivamente y cómo funciona? Darwin, ¿podría ampliar ese tema? ¿O alguien más? Licenciada, perdone, no lo conozco a profundidad. Solo sé que el arrendamiento de tierras es Fontierra, pero realmente no he profundizado. Gracias. ¿Alguien más lo puede secundar? Bueno, estamos hablando... La consulta, licenciada, es similar a los arrendamientos que se dan como CRE. Es el mismo. Es el mismo. Sí. Explíquele un poco más que Sonia. Fíjese que nosotros sí hemos llevado arrendamientos en OCRE y se tiene que hacer una escritura pública. Se tiene que presentar, por lo regular en el área que es cerca a las playas. La mayoría son personas que toda la vida han radicado ahí, entonces a ellos o a sus familias les van dando siempre las tierras para que ellos sigan habitando el lugar. Se tiene que hacer por medio de escritura pública, tienen que renovar el contrato cada 10 años, tienen que empezar más o menos año y medio antes el proceso para que no se venza el contrato. Tienen que presentar la escritura, ¿verdad? Que se les estuvo dando constantemente el testimonio para validar de que ellos siguen siendo los arrendatarios de ahí del lugar o los derechos, ¿verdad? Tienen de arrendamiento de esos espacios, pero por lo regular se los siguen dando a las mismas familias. Pasan de abuelos a padres, de padres a hijos, a nietos y así. Efectivamente, aquí están las modalidades, lo que estamos viendo aquí. No estamos viendo así algo nuevo que no lo conocemos. Sucede de que nunca le prestamos atención a la forma entonces, como la gente que lo vemos ahí, que no es título de la propiedad, pero se mantiene ahí. Efectivamente, otra de las formas es renovar el contrato cada 5 o 10 años y pasa de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, los nietos, etcétera. Pero ellos no son propietarios. Entonces, es otro de las formas que se ve, por eso nos dice aquí, en el último párrafo que tenemos, ya sea bosque, ya sea siembra. Entonces, los elementos que los van midiendo, por ejemplo, fondo de tierra, es una coordinación con el MAGA. ¿Alguien me menciona qué quiere decir las siglas del MAGA? Ministerio de Agricultura, Ganadería y... Ay, se me olvidó la otra. Y alimentación. Agricultura. Héctor. Héctor levantó la mano. Sí, Ligda, solo para decir que la letra A es alimentación. Gracias. Ajá. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Gracias, Ligda. Gracias, Héctor. Entonces, ¿por qué se coordina? Porque es un ministerio. Ellos, fondo de tierra, le da, ya sea en lo individual, en grupal, coordina mucho con las municipalidades para que la gente que quiere sembrar les van a arrendar la tierra. Hasta incluso les dan, no sé cómo funciona ahorita, pero hace un par de años les dan 2,000 quetzales para que la gente siembra. Y la gente siembra con la cosecha que va a sacar, devuelve el dinero al fondo de tierra sin interés.
¿sí? Sin interés cosechan y después le vuelven a dar otra vez arrendamiento. Entonces, es una forma que funciona porque la gente entonces no tiene dónde sembrar. Entonces, eso es lo que nos habla aquí en el segundo párrafo, es la forma como se tiene la relación jurídico-agrario entre el hombre y la tierra, ¿verdad? Lo cosecha, pero no es suyo. Y también en INAP está la otra forma de la siembra de árboles. La siembra de árboles, ellos siembran los árboles dependiendo de qué tipo de árboles y el mismo INAP les apoya el pago a la comunidad para sembrar, no sé si son 10, 15 cuerdas de árboles, lo van sembrando, es una forma de apoyar también fortalecer al crecimiento de bosques donde no se tiene bosques. Entonces, son las diferentes formas que se tiene básicamente que muchas veces lo conocemos, pero no sabemos cómo se llama y es lo que nos regula en esta parte. La actividad puede ser extractiva, productiva, conservativa, manufactura, etcétera. Ya vienen los tipos de actividades que se hace en cada terreno, en cada producción, lo que estamos viendo acá. De acuerdo al distinto tipo de actividades, se modificarán los vínculos tanto al punto de vista formal como material. Las relaciones jurídicas agrarias según los caracteres y modalidades del vínculo se clasifican a su vez en simples o complejas. Entonces, la forma, cómo se va a ir, si es un bosque, si es simplemente alguna producción que se sale, se cosecha por una temporada, como dice Sonia, mire, es esto, se va renovando, entonces es la parte. Entonces, dependiendo si es un simple, es una cosecha, no requiere un tipo de contrato. No, es un poquitito más complejo porque cada 10 años, entonces, hay que verlo, hacer un contrato ya más formal, ¿verdad? Están los contratos también, están los convenios de usufructo, que es parte de esto, pero no vamos a entrar en detalle ahorita porque si no nos perdemos. A ver, Sonia, ¿nos puede apoyar con la lectura? Sí, licenciada. Criterio de la institución o titularidad vinculatoria. Según este criterio, sujeto agrario es aquel vinculado a una relación institucional o convencional con la tierra. En otras palabras, sería quien ostente por cualquier título una tenencia. Este criterio separa obviamente la titularidad de la actividad. En caso de inactividad, el tenedor omiso queda comprometido negativamente. Así, por ejemplo, el propietario que mantenga la tierra ociosa es rechazado por ser dicha conducta contraria al interés nacional, el cual determina que la tierra queda atada a la afectación agraria por incumplimiento de la función. Sigamos con el otro. Ok. Criterio agrolaboral. Según este criterio, la noción de sujeto agrario viene del trabajo agrícola. Esto surge con base en la clasificación. Da por la Organización Internacional del Trabajo con relación a los trabajadores agrícolas en general, a los que subdivide en independientes, semi-independientes y dependientes. Gracias. En este caso, como todo esto, las voy a enviar a ustedes anticipadamente para que lo vayan viendo detenidamente. Entonces, no entramos tanto a profundidad para no explicar a cada uno. A excepción, si hay duda, entonces lo vemos, mire, tenemos duda de esto, ¿verdad? Aquí lo que nos regula aquí, que no se puede tampoco tener una tenencia de tierra, el criterio de la institución o titularidad vinculatoria. Básicamente no se puede tener una extensión de tierra ocioso. ¿Qué quiere decir? Mire, es una gran montaña que ahí está, pero no está en utilidad.
no los quieren usar, mientras que realmente hay una gran cantidad de campesinos, de gente, familia, que necesita cultivar y usar la tierra. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice, mire, no es procedente, hay procesos para que se use la tierra. Hay 1000 formas para poder hacerlo, darlos, y si el propietario no los quiere usar porque no quiere cultivar, pero hay gente que los quiere cultivar. Entonces, ¿cuál es la modalidad que nos dice acá? Ejemplo, el propietario mantiene la tierra ociosa, es rechazado. ¿Por qué? Porque necesitamos cultivar la tierra y no hay. Ah, pero él no lo quiere cultivar, pero hay gente que lo quiere cultivar. Entonces, que lo dé en arrendamiento. Esa es la parte que habíamos visto. También lo que nos dice aquí en el segundo párrafo, el criterio agrolaboral. Mientras que la gente no tiene dónde cultivar, no hay organización, y aquí ya nos interviene la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que la gente debe estar también regulando su trabajo con la tierra. Ya es un derecho de las comunidades, aunque se dice, mire, es que la gente no tiene estudio, mire, es que la gente no es apto para cualquier trabajo, sí, no es apto para cualquier trabajo en la ciudad, pero en el campo sí. Entonces la gente también es importante de tomar en cuenta que los agricultores, volvemos a un tema que es muy conocido, por ejemplo, conocen exactamente cuánto se siembra, qué cosecha se siembra en cada época, en cada estación del año, y no se siembra cualquier cosecha, o qué momento se siembran los árboles, cómo se dividen las cosechas, la siembra específicamente, pero también estamos hablando que esto genera una forma laboral para las comunidades, porque mientras que hay tantas extensiones de tierra, pero también no lo ven como la capacidad laboral que tienen las comunidades. Entonces, ¿qué sucede aquí? No se valora específicamente la capacidad laboral, mientras que la gente campesino realmente, la gente en las comunidades del área rural es una cantidad de gente que lo sabemos y los conocemos, somos muy trabajadores, porque nos gusta trabajar. Mire, no sé si hay alguna de ustedes viaja en Huehuetenango, en Petén, en Quiché. ¿Alguien me dice qué hora viajan los buses de Petén? A las 9 de la noche, licenciada, para llegar a las 6 de la mañana. O sea que la gente, es el caso de Petén, y en Huehuetenango, Esbi. Pues Lick dice que tienen diferentes horarios. Hay quienes trabajan en la mañana. Yo he viajado por la mañana y también he viajado por la noche. O sea, hay diferentes horarios, tanto para Huehuetenango como para Petén. Hay diferentes horarios durante el día. A veces salen hasta 3, 4 buses. El primero sale a las 8 de la mañana, el segundo a las 10 de la mañana. Hay otro que sale a las 2 de la tarde que va para Santa Elena, a las 8 de la noche y 9 de la noche. Y el último creo que sale a las 10, si no estoy mal. Gracias, Esbi. Básicamente en los departamentos muchas veces viajan de noche. Viajan de noche. ¿Y quiénes son los que viajan ahí? Estamos hablando de más comerciantes, agricultores. ¿Por qué? Porque no quieren perder muchas veces un día de trabajo en el campo. Normalmente yo viajo mucho en los departamentos. En Petén, el bus sale, la mayor parte sale a las 9, 7 de la noche de Guate para estar a las 5, 6 de la mañana en Petén, depende de qué departamento. O sea que el viaje es toda la noche y en el día se trabaja. Sucede con Huehuetenango, que en las comunidades de Huehuetenango, que por cierto es una comunidad bastante retirada, si nos damos cuenta de las concentraciones de buses que entran en la ciudad, son en las madrugadas, porque tuvieron que salir la mayor parte. Los buses salen 2 de la mañana, 3 de la mañana en los departamentos para estar en la ciudad. Por ejemplo, creo que todos conocemos la terminal de Guatemala, la zona 4.
los buses o los camiones, no son buses, son camiones. ¿Qué hora están descargando los productos allí? A las 3 de la mañana, Lick, 2 de la mañana. Están haciendo cola para poder ingresar desde la 1 de la mañana para empezar a descargar. ¿Quiénes son los que vienen en esos camiones? Son gente, son abogados, son ingenieros. Los campesinos que traen el producto para distribuirlo aquí en la capital. Son los productores agrícolas o agrarios. Son los que producen tomate, el brócoli, el frijol, el maíz, etcétera, etcétera. Entonces, si están haciendo cola a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, ¿qué hora salieron en su municipio? Salieron a las 9, 10 de la noche. Algunas veces me vengo en el bus, bueno, ya antes ya no lo hago hoy. Me salgo a las 7 de la noche en Huehuetenango en bus, voy entrando a la ciudad a la 1 de la mañana. Entonces, eso quiere decir que es lo que realmente no se valora aquí. Entonces, ¿por qué interviene la Organización Internacional de Trabajo? Porque es un trabajo realmente de los campesinos bastante sacrificado, pero lo más importante aquí es de que hay un interés y la mayor parte de los guatemaltecos que están en el área rural, que ya lo identificamos y lo conocemos, quién está en el área rural, son más trabajadores que los que están en la ciudad. Porque todavía vienen en carro, en moto, etcétera, y algunos que llegan tarde en su trabajo, que es más de oficina. Sin embargo, el campesino es la que no tiene descanso, no está pensando que es día sábado, no está pensando el día domingo, no está pensando el día festivo, no está pensando, ay, qué alegre, tenemos feriado el lunes para muchos. El campesino no tiene descanso. Yo creo que ni disfruta bien con su familia. Entonces, básicamente ahí es donde, ¿por qué no se valora la mano de obra del campesino, de las campesinas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, toda la área de Chimaltenango, Sololá, ¿quién cosecha las cebollas? ¿Quién está ahí cultivando? Mujeres, en su mayoría mujeres. ¿Quién está cosechando los repollos? Toda la cosecha que está por Tecpan, por la carretera interamericana, que es lo que más se conoce en Almolonga. ¿Quién está allí? Son mujeres. Entonces, básicamente, allí es donde se interviene, mire, realmente la importancia no es que la gente o las mujeres campesinas, los hombres campesinos, los agricultores no quieran trabajar, no, son gentes trabajadores en su mayoría como guatemaltecos y recordemos que en Guatemala pues hay una cantidad de población que son jóvenes. Sin embargo, esto no se valora, entonces vemos la situación más complicada, pero aquí estamos entonces, que el campesino no descansa, no tiene días festivos. Ahorita que sube la verdura por los famosos fiambres. Las que nos gusta el fiambre, ¿qué lleva el fiambre? Es más verdura. Entonces decimos, ay, mire, pero vamos al mercado, subió todo. ¿Por qué? Porque es un consumo de fiambre, ¿verdad? Entonces, es la parte fundamental, cómo valorar. Muchas veces vemos al campesino o a las mujeres que vienen sucios, mire, con su producto. Y estoy un poquitito en contra de algunas cosas, pero bueno, hay que cambiarse la mentalidad como sociedad y esto solo lo hacemos como desde el punto de vista de la voluntad, de la conciencia social. Al producto en el mercado se vuelve a regatear, a volver a bajar de precio. Mire, si el tomate está a 5, déjamelo 4, déjamelo 3. Vamos regateando lo que no pensamos, lo que le está costando a ellos. Pero si vamos a un supermercado, nadie lo va a regatear. ¿Y quién lleva el producto al supermercado? Lo lleva el campesino, lo llevan las mujeres campesinas. Entonces, a veces digo, mire, no se vale regatear. ¿Por qué? Porque la que está en el mercado cantonal
pues también es la misma calidad, hasta es más fresco es lo que está en el supermercado. Y nadie puede regatear en el supermercado porque ya está allí. Pero en el mercado cantonal, sí, no, no me la llevo. Pero resulta que es más fresco todavía. Entonces, es más una voluntad, una conciencia social, ver el trabajo que hace el campesinado, todo lo que le cuesta. Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Quién nos hace favor de dar lectura a esta presentación? Yo, licenciada. Por favor, Elena. Criterio del acto jurídico agrario. Según este criterio, la noción del sujeto agrario viene dada por la de acto jurídico agrario, expresado en un hacer o en un omitir. Así, por ejemplo, el propietario de un latifundio absentista no es agrario por ser, pero el solo hecho de abandonar su predio constituye una conducta dañosa, especialmente contraria al principio de la función social e incompatible con el bienestar que se transforma en el sujeto agrario sancionable. Okay. Yo creo que ahí está más claro para no redundar. La titularidad agraria. ¿Quién hace falta de dar lectura? Con mucho gusto, licenciada. La titularidad agraria. El derecho agrario ejerce un papel de protección y amparo para las masas que laboran en el campo. Es decir, que les otorga un resguardo jurídico preferente ante el sometimiento y la explotación a que han estado sujetas por parte de los grandes propietarios de la tierra. Gracias. Es todo lo que resumimos. Aquí sigue el mismo párrafo. Esvin, si nos hace favor. Con mucho gusto, licenciada. Se dice que trata de evitar la desigualdad en el trato. Tiende a la desigualdad de oportunidades de superación a los dos grupos y tiende a lograr la superación del nivel de vida del grupo más numeroso y necesitado, que es el campesinado. Propugna por explotación económica eficiente de la tierra y su aprovechamiento, para que con los factores de producción, capital, trabajo y tecnología se apliquen eficazmente. Gracias. Básicamente, entonces, es lo que estamos explicando. Mire, no se vale la exclusión, la discriminación al campesino porque es la que más produce la tierra. Y hay otro elemento fundamental. Hay una mayoría en el área rural quienes producen la tierra, pero también no se reconoce casi el valor del trabajo. Allí ya no aplica para el salario mínimo. Porque si es una producción básicamente muy particular, que es pequeño, allí no aplica el salario mínimo. ¿Qué aplica aquí entonces en este valor del trabajo del campesinado o del agricultor? ¿Qué es lo que aplica para el valor del trabajo? Es el valor del producto que produce, pero es lo que no se valora muchas veces. La mayor parte, por ejemplo, no es que se baja la producción. Y ahí entramos en una contradicción, pero no es una contradicción que nosotros lo impongamos, sino que es una contradicción. Volvemos a ver la injusticia, por ejemplo. No estamos de acuerdo, no nos gusta que el campesinado o el productor suba el precio de su producto. Pero ¿cómo hace el campesino para que obtenga buenas cosechas acá? Estamos hablando del químico que utiliza, estamos hablando del abono y estamos hablando cómo realmente el agricultor transporta el producto para el mercado central, para el mercado cantonal, que utiliza combustible, utiliza medios de comunicación vía terrestre, que en su mayoría hay buenas carreteras, no, quizás no. El combustible a cómo está, cada día se aumenta.
Pero si nosotros no estamos de acuerdo como consumidor final del producto, digamos, que produce el campesinado, entonces debemos también de reflexionar por qué lo sube el producto, porque también tiene que transportarlo, a cómo está el quintal de abono, a cómo está el químico, que es la parte de lo que no pensamos, no reflexionamos, y resulta que entramos en contradicción con el campesino, con el agricultor. No me compro este producto porque es muy caro. Pero resulta que el campesino desde Cantel o desde Almolonga, Cantel, ¿cómo traslada los camionados de papas que vienen a la terminal? ¿Será que los traslada en caballo o en camiones? ¿Cuánto les cobran? Entonces, allí es el valor agregado. Allí donde les decía yo, allí ya no aplica el salario mínimo. Lo que aplica es el valor del producto, que es la parte fundamental. Por ejemplo, no se recompensa por el valor del producto. Entonces, es la parte que tenemos que como ir reflexionando como profesionales, decir, mire, cambiemos de actitud. Es cierto, hay razones del campesinado que no se valora lo que cosecha. ¿Qué sucede ahorita, Mario? ¿Qué sucede si se deja de transportar, si se deja de abastecer los mercados centrales y cantonales? ¿Qué sucede? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué consumimos? Entraríamos en un caos porque no hay producto. Entonces no vamos a comer. Mario levantó la mano. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Mario. Sí, licenciada, justamente lo que usted dice, ¿verdad? En este sentido de que acá en relación al sistema de producción en el agro hay una desventaja, ¿verdad? En relación a otros tipos de actividades económicas, ¿verdad? Porque si hablamos de economía política, se habla de que hay actividades de producción, distribución, intercambio y consumo. Si nos vamos específicamente a la parte de producción que habla aquí al final, están estos factores, ¿verdad? De la producción, que es el capital, la tecnología. Sin embargo, hay un elemento que es el más importante, ¿verdad? Que lo hablan tanto los economistas como los administradores de empresa, ¿verdad? Que el factor más importante es el factor humano. ¿Por qué? Porque le da ese carácter dinámico a la producción, ¿verdad? Entonces, en este sentido, lastimosamente, en el caso de las relaciones agrarias, no se le da ese valor que merece el campesino. Entonces, cuando viene a vender su producto a la terminal, los mayoristas, ¿verdad? Le imponen el precio que ellos quieren, ¿verdad? Aquí no existe aquí la teoría económica del precio, ¿verdad? Que es la relación entre oferentes y demandantes, ¿verdad? Sino que acá se impone, ¿verdad? El que adquiere el producto pone el precio que quiere, ¿verdad? Y él es el que obtiene la mayor ganancia, ¿verdad? Ya el que vende ya en el mercado minorista no gana gran cosa. Entonces, en ese sentido, licenciada, pienso, ¿verdad? Que el valor agregado ahí es donde pierde el campesino, ¿verdad? Porque él, todo lo que se mató, tal vez de sol a sol, ¿verdad? Prácticamente esa mano de obra, él, a veces, muchas veces, ni recupera ese valor, ¿verdad? Apenas tal vez va recuperando ahí lo que invirtió ahí en abono, recuperando lo que invirtió ahí en comprar ahí herramientas, pero donde él va perdiendo y donde no se ve, ¿verdad? Si nosotros no lo miramos así técnicamente, científicamente, donde él realmente está perdiendo es en su fuerza de trabajo, ¿verdad? Porque él se va deteriorando su salud, no puede ir a los centros de atención médica. ¿Por qué? Porque no le alcanza, ¿verdad? Entonces, por eso miramos en muchas ocasiones, ¿verdad? Que hay campesinos de que su alimentación no es la adecuada, ¿verdad? Ellos están más delgados, no solo por la actividad, sino también porque ellos, su alimentación no es la adecuada, ¿verdad, licenciada? Únicamente. Gracias, Mario. Efectivamente, este es el punto que hablamos, la conciencia social. Se trata aquí de evitar la desigualdad en el trabajo, lograr una oportunidad de igualdad. Pero logrando, ¿cuándo se logra la oportunidad de igualdad? Básicamente, si realmente se considerara el precio. El campesino no tiene X,
El campesino no tiene un control médico mensual, anual, no. ¿Y quién es donde se genera más toda la producción? En el área rural. ¿Y qué hacemos con toda la niñez del área rural? Nace desnutrido, por lo mismo, que no aplica el salario mínimo, no tiene X. ¿Y cuánto cuesta un control médico? Es mucho más caro. Los que viven en la ciudad es una condición diferente. Sin embargo, aquí se trata más de una exclusión de vida, una discriminación laboral, de oportunidades a las familias del área rural. Y donde vemos la otra parte de la moneda, donde vemos más la desnutrición, es en la niñez del área rural. ¿Y quiénes son? En su mayoría son gentes, familias de las comunidades indígenas del país. Entonces, aquí es más una conciencia social de decir no más explotación, no más desigualdad desde las oportunidades, el valor del producto y todo eso, pero también necesitamos hacer propuestas para alcanzar esta desigualdad, que esto no lo hacemos en esta generación, bueno, crear nuevas iniciativas de ley para que también el campesino tenga la oportunidad. Ver la parte fundamental, si el campesino o el agricultor no abastece los mercados, ¿qué haría el país entonces? Vamos a tener que ver obligados los abogados, los ingenieros, los médicos de ir a cultivar la tierra. No, y ni vamos a saber cultivar, porque no conocemos, el experto de allí es qué químico se utiliza, cuántas veces echan el abono a la milpa, es el agricultor. Yo lo hago un par de veces, pero no me las sé todas. Entonces, básicamente es fundamental las reformas, ¿verdad? De leyes, lograr una igualdad, lograr las oportunidades. Para lograr las oportunidades necesitamos muchas veces cambiar de actitud. Necesitamos muchas veces la oportunidad, que no vemos como excluir al campesino, que lo vemos que viene con el camión y anda sudado y todo eso. Entonces, muchas veces es la actitud la que genera una discriminación, es la que aleja al campesino a la realidad. ¿Quién nos sigue con estos algunos principios? Así vamos rapidito. Con mucho gusto, licenciada, le leo. Por favor, Mario. Dice, este principio trata de compensar la desigualdad económica que existe entre campesinos y los terratenientes, otorgándoles a los primeros una protección jurídica preferente. El principio protector se refiere al criterio fundamental que orienta el derecho agrario, ya que este, en lugar de inspirarse en el propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes, el campesino. Este principio es también llamado principio protector. El campesino está en una situación de desventaja en relación al terrateniente, y esta desventaja se puede notar en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, ¿cuáles son? Quiero escuchar un par de opiniones de otras, de las que no han intervenido. Sonia ya no, ya ganó un punto. Por hoy, todos los que intervinieron, son 4 o 5, tienen un punto para su examen final. ¿Quién quiere intervenir? Licenciada, si quiere le leo yo. No es lectura. Vamos a escuchar a Sam y luego Nelson. Nelson. Sí, buenas noches, licenciada. Con gusto. Ahorita le leo. Dice, este principio trata de compensar la desigualdad económica que existe entre los campesinos y los terratenientes, otorgándoles a los primeros una protección jurídica preferente. El principio protector se refiere al criterio fundamental que orienta el derecho agrario, ya que éste, en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes, el campesino. Este principio
es también llamado principio protector. El campesino está en una situación de desventaja en relación al terrateniente y esta desventaja se puede notar en la mayoría de los casos. La pregunta es, ¿cuál es la desventaja que anotamos en la mayoría de los casos en nuestra realidad? Perfecto. La desventaja más grande que podemos notar en este caso es la relacionada a los agricultores o a los dueños de las tierras, que son los que gozan de mejor privilegio, por decirle así, porque ellos, como es su tierra propia, no tienen que pagar arrendamiento, no tienen que, ¿cómo le diré esto? No pagan arrendamiento y luego pues ellos tienen, por tener dinero para invertir, ellos tienen ventaja sobre el campesino, que siempre cultiva en porciones pequeñas y que la mayoría de sus gastos pues los tiene que suplir de su propio dinero. Gracias. Héctor había levantado la mano. Sí, gracias, licenciada. La desventaja es que el campesino está desprotegido, no tiene la ley a su favor. El principio es muy bonito en decir principio protector, pero resulta ser que en la realidad guatemalteca, como usted lo menciona, el terrateniente siempre es el que va a llevar toda la protección sobre sus tierras cultivables y sus tierras ociosas. El campesino no tiene los medios legales para hacerse proteger de sus tierras. Entonces, es un desequilibrio bastante notable, ¿verdad? Porque al final, pues, el campesino hace lo que puede con sus tierras, pero al final no tiene esa protección legal, ¿verdad? El terrateniente, por otro lado, sí, ¿verdad? Entonces, esa es la desventaja abismal, ¿verdad? Entre el campesino y el terrateniente. Gracias, Lina. Y quería hacerle un aporte. Los productores no son los que traen sus productos a la terminal, son intermediarios. Los intermediarios que poseen el transporte son los que pasan comprando las cosechas un día antes, 3, 4 de la tarde por todo el occidente o por el sector oriental, donde es el sector de frutas, y ellos, los intermediarios, son los que vienen a la terminal y desde ahí ya viene el precio modificado, ¿verdad? Los productores solo sacan sus productos a la orilla de la carretera, donde hay carretera, porque la mayoría y donde hay mucha producción es en caminos de terracería, y ahí es donde pasan los intermediarios, que son los que vienen a la terminal. Ahí hay una modificación de costo y los intermediarios venden a su vez a los distribuidores de los mercados cantonales que llegan ahí también a comprar sus productos. Entonces ya hay dos variaciones de costo y por eso es que el producto, la verdura o fruta, pues tiene varios incrementos porque es una cadena de distribuidores, ¿verdad? Gracias, Lita. Su micrófono, licenciada. Don Wanda, ¿qué habla? Es que yo considero que lo más abismal que hay entre ellos es la desigualdad económica. Y eso siento, la economía es lo que más revela en este caso porque el terrateniente ya tiene dinero y es casi que solo ganancias, cambio el campesino es inversión, no solo en esfuerzo, ¿verdad? Sino que también tiene que conlleva otras cosas.